Bienvenidos a Woodbridge Spanish SDA Church, el mejor lugar donde puedes adorar a Dios de todo corazón. Te invitamos a conocer de nuestra iglesia, ministerio musical, música que exalta el nombre de Dios, ministerio de hogar y familia, familias felices y saludables, ministerio de caballeros, hombres de liderazgo, espiritualidad y amor, ministerio de damas, mujeres temerosas de Dios, ministerio infantil, niños creciendo en el amor de Dios, ayuda comunitaria, con el lema Sirviendo, Orando y Salvando, ministerio de jóvenes Ways, desarrolla tus habilidades, ministerio de salud, para su bienestar físico y espiritual, clubes juveniles, disfruta y aprende sanamente con Jesús, nuestra escuela bíblica, aprende de Jesús para vivir una vida de éxito, My Church, a bilingual service for our second generation. Esto y mucho más es Woodbridge SDA Church, un lugar donde puedes adorar en familia. Visítanos, te esperamos. Feliz sábado. No se asusten si ven un salvadoreño hablando con acento puertorriqueño. Fueron más de 12 años allá en la isla, así que regresé de allá en junio, así que estoy recién llegado. Voy a comenzar. Está complicada la situación, les voy a explicar por qué. No hay cosa peor para un sermón que el que predique sea un psicólogo. Les voy a explicar por qué. En los últimos 7 años me han enseñado a escuchar con mis ojos. Por lo tanto, yo escucho más con lo que veo que con lo que... Pero ¿cómo tú escuchas con los ojos? Escuchamos con los oídos. Pero ustedes saben que el lenguaje no verbal dice mucho. Y es interesante cuando uno dice, feliz sábado. Feliz sábado. Sonrían, es sábado, es el día del Señor. Es el mejor día de la semana. Así que... vamos a tratar de estos minutos que vamos a compartir con ustedes. En primer lugar, aprendamos, porque hemos venido aquí a aprender. En segundo lugar, que salgamos llenos del Espíritu Santo. Dios escoge a las personas, pero a la misma vez escoge las situaciones y nada es por casualidad. El hecho de que usted esté en esta mañana acá sentado es porque Dios quería que usted estuviese acá.
Sí tengo que contarles algo. Esto que les voy a contar es real. Realmente, valga la redundancia, realmente no sé, no voy a dar mucho detalle porque es una historia un poquito vergonzosa. Pero en cierta universidad adventista del mundo, estaba este muchacho que estudiaba teología. Y cuando tú estás estudiando en teología, cuando tú estás en esto del ministerio, parte de las prácticas es hablar en público. Que las personas, tú puedas hablarle a alguien cara a cara y que no te pongas nervioso. Así que estaba este joven, que era un ministerial, y le toca predicar por primera vez un día sábado, así como está la iglesia ahora. Estaba completamente lleno. En los programas de teología, la costumbre es que el profesor que esté evaluando se sienta en la primera banca con una libreta, con un lapicero, con un bolígrafo, y comienza a escribir todos los errores, cada palabra que tú repites, cómo mueves la mano, en qué momento dejas de ver a la persona, en qué momento te descuidas, en qué momento te pones nervioso, y todo lo va escribiendo. Así que el joven está bien nervioso porque sabe que todo lo que diga va a ser evaluado. Se para al frente, mira a la congregación, así como están ustedes. Pero en eso, cuando va a comenzar a predicar, le entró el frío olímpico, ese frío donde te bloquea, te paraliza. Y él hace la siguiente pregunta. Está nervioso y él dice: hermanos, ¿cuántos de ustedes saben de lo que yo voy a predicar en esta mañana? A lo que los hermanos dijeron: no sabemos. Y él dijo: pues yo tampoco, y se sentó. El profesor estaba molesto, sus compañeros están ahí, se empiezan a reír y le dicen, pero al final el profesor tuvo que levantarse, predicar por el muchacho. A la salida le dice el profesor al estudiante, y le dice: ¿qué te pasó? Y él le dice que me dio, como dicen acá, ¿no? Me dio nervios. En psicología es ansiedad. Me puse ansioso. Y le dijo: te voy a dar una segunda oportunidad en la misma iglesia el próximo sábado. Así que el siguiente sábado se paró al frente nuevamente, estaba nervioso nuevamente porque está viendo a la gente que lo está observando, ve al profesor con su cuaderno, con su libreta para escribir, y hace por segunda vez la misma pregunta. Hermanos, ¿ustedes saben de qué yo voy a predicar en esta mañana? Y los hermanos esta vez se quedaron callados y dijeron: en vez de decirle que no, vamos a decirle que sí. Y todos dijeron: sí, amén. Y él dice: pues como ya saben, ¿para qué les predico? Y se sentó. Si la primera vez el profesor estaba molesto, esta segunda vez el profesor estaba que estallado. Estaba a punto de, en Puerto Rico dicen, colgarlo, de aplazarlo. Los otros compañeros hablaron con el profesor y le dijeron: dele una última oportunidad. Pobrecito. El profesor le dijo: te voy a dar una tercera y última. Nuevamente, siguiente y tercer sábado está al frente, así como yo estoy al frente de ustedes. Miró a la congregación y por tercera vez le volvió a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben de qué yo voy a predicar? Ahora la congregación no sabía qué hacer. Así que un grupo dijo: amén, sí sabemos, y otros: no, no sabemos. Y él se sonrió, miró a ambos y dijo: pues los que saben, predíquenle a los que no saben. Y se volvió a sentar. Eventualmente el muchacho no se graduó de pastor, no fue teólogo, no fue pastor. Sin embargo, en esta mañana yo tengo una pregunta. ¿Ustedes saben de qué yo voy a predicar? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tú eres quien dirige todo y los seres humanos no somos nada. Realmente sin tu Santo Espíritu, como dice el profeta, somos inservibles. Pero rogamos en este momento que seas tú quien nos hable. Que al abrir tu palabra, el mensaje que tú tienes para cada una de las personas que está acá, incluyendo al predicador, sea el mensaje que tú quieres que escuchemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de locura. Sí, vamos a hablar de locos. Te voy a decir, pero un psicólogo, pastor hablando de locos. Que conste, el pastor Rebollo no me ha dicho nada, así que... Pero vamos a hablar acerca de locura. Yo no sé si ustedes sabían, la palabra locura ya se supone que no se diga, es ofensivo.
¿O cuántos de ustedes, si yo en un momento le digo, mira, tú estás loco, se va a sentir halagado y bien feliz porque le digo que era loco? Realmente, ahora, en salud mental, a la locura se le llama con el nombre de distorsión cognitiva o cognitive distortion. O sea que la próxima vez que alguien a usted le diga, sabes que tú estás bien distorsionado cognitivamente, ¿qué le está diciendo? Que está mal de la cabeza. Sin embargo, cuando el pastor Rebollo me preguntó y me dijo qué título le pondrías al tema, yo le dije, pues pongámosle cuando el evangelio es locura. Si vamos a la Biblia, ¿cuántos se recuerdan lo que fue la lectura bíblica? Lo leyeron acá hace un par de minutos. La versión que leyó la señorita, la hermana que estaba leyendo, es una versión, es la antigua, pero las modernas dicen una palabra bastante interesante. Vamos a volverlo a leer, les invito a que abran su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, versículo bien conocido. Es más, creo que todo el mundo sabe este versículo de memoria. Primera de Corintios 1, 18, dice así. Vamos a esperar que lo tengan todos para que todos lo leamos al mismo tiempo. Cuando lo tengan, digan amén. Los que no dijeron, porque todavía no lo tienen. Así que los esperamos. 1 Corintios 1:18. Pablo le escribe a los de Corintios, y dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden. Sin embargo, a los que se salvan, que eso es quienes, nosotros, es que es poder de Dios. Sí, para el mundo, para los que no creen en Dios, usted y yo, ¿cómo estamos? Locos. Ahora, vamos a ser realistas, y espero que aquí nadie se ofenda con lo que yo les voy a hablar. Esto es la introducción, pero la realidad es que la Biblia está llena de locos. Usted va a decir, mira, no ofendas a los personajes bíblicos. Quiero que sigan la lógica, por favor síganme. Un hombre que un día se puso en medio de todo el mundo a decir, va a llover cuando nunca había llovido. Y la gente decía, va a venir un diluvio y se va a inundar la tierra y la gente se va a morir. ¿Y qué dice el Managuay en Patriarcas y Profetas que decía la gente? ¡Cucú! Es más, yo trabajé 3 años en la Universidad Adventista allá en Puerto Rico y era profesor de psicología. Yo le decía a mis estudiantes, si tú ves un hombre desnudo corriendo por la calle, ¿está loco o es un buen cristiano? ¿Alguien que me responda eso? La lógica dice, está mal de la cabeza. Pero ¿qué tal si esa persona era José? No sé si están siguiendo la línea del pensamiento. What about his Joseph? Por lo tanto, un hombre que se pare al frente del mar con un pueblo de más de 2 millones de personas y que le diga, marchen, caminen. ¿Qué va a decir ellos? ¿Está bien? Sí, la Biblia está llena de personajes que para el mundo, ¿cómo estaban? Estaban mal de la cabeza. Ahora, y aquí es donde yo quiero que por favor me pongan mucha atención. Para los que creemos, sin embargo, esta locura es ¿qué? Poder. Eso es lo que dice Pablo. El evangelio es poder. Tristemente, aunque no lo crean, en los últimos días, ese poder que caracteriza a los locos en Jesús, a los distorsionados cognitivamente por el evangelio, se está debilitando. Sí. Y voy a explicarlo. Lo vamos a tipificar con una historia en la Biblia, una historia que a mí me encanta. Quiero que todo el mundo me acompañe en el libro de Primera de Samuel capítulo 14. Primera de Samuel capítulo 14. Y vamos a leer una historia que yo también entiendo que todos la conocen. Primera de Samuel capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Para mí, cuando yo leo esta historia, yo digo,
los personajes de esta historia definitivamente estaban distorsionados cognitivamente. Y me gustaría que muchos de nosotros estuviésemos así como estos personajes de esta historia. Primera de Samuel, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Y comenzamos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, en otras versiones dice a su escudero, que le traía las armas. Y le dijo, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. La Biblia hace una aclaración y dice, pero no le hizo saber ¿a quién? A su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y vamos a llegar hasta ahí. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio primero antes de analizar la historia. Para esta época, el pueblo de Israel está en guerra con una población, y aclaro, mucha gente dice un país llamado los filisteos. Los filisteos no eran un país. Yo no sé si ustedes lo sabían, los filisteos para la época del Antiguo Testamento, si le fuésemos a poner un nombre moderno, eran como los piratas. Sí, acampaban a la orilla del mar y iban a las ciudades a robar todo, a conquistarlas, a sacar las riquezas, volvían y cuando estas ciudades se restablecían, volvían nuevamente y las asaltaban. Así que ese era el trabajo de los filisteos. Por eso es que ustedes van a notar en todo el Antiguo Testamento que los filisteos están en guerra ¿con quién? Con los israelitas a cada rato. Y mucha gente dice, ¿pero qué le hicieron los pobres israelitas a los filisteos? Y era que ese era su método de trabajo, como ellos hacían con las ciudades. Para esta época, el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Está en batalla con estos filisteos. Los filisteos tenían una característica y más adelante lo vamos a ver, y es que eran hombres de guerra, eran hombres preparados, no eran hombres cualquiera. La Biblia no dice cuántos eran, pero por lo que nos dice el contexto en los capítulos anteriores, estamos hablando que era un ejército de miles. Y cuando yo hablo de miles, son bastantes. No sabemos si eran 1000, 2000, 3000, 4000. Hay un pasaje donde aparece un ejército de casi 14,000 filisteos. Así que deducimos que eran bastantes. Un día, y lo menciono y traje esta historia para el día de hoy porque ¿saben qué? Jonatán se cree que para esta época tenía entre 17 a 20 años. Así que era ¿qué? Un joven. ¿Y ahora estamos en qué sábado? Joven. Y un día este joven de 17, 20 años le dice a su escudero, a su acompañante, yo quiero que por favor me sigan. Voy a escoger un escudero acá. De aquí los que tengo al frente. Vamos a suponer que yo soy Jonathan y él es mi escudero. Y yo le digo a él, tú y yo vamos a ir a pelear contra 6,000 soldados. Nosotros dos solitos. Y los vamos a matar a todos. ¿Qué tú me dirías? Él dice, yo no voy. No lo digo yo, lo dice la historia. Tú y yo vamos a ir a los... es más, nos vamos a ir a meter a la base de ellos. Y nosotros dos contra todos ellos. ¿Cómo estaban de la cabeza? Es más, no le vamos a decir a papi porque si papi se da cuenta no me va a dejar ir. Lo dice la Biblia. ¿Y no se lo dijeron a quién? A Saúl. Pero vamos a ver detalles que el narrador bíblico nos menciona en la historia. Dice que en primer lugar, Saúl, que es el rey, está con su ejército, que son aproximadamente 600 soldados, y está debajo de ¿qué? De un árbol llamado ¿cómo? Granado. Realmente, no sé si ustedes han visto, es un tipo de árbol que por lo menos en Palestina y en estas áreas es un árbol grande con muchas hojas. Pero como aquí no sé si están familiarizados con los granados, que no es lo mismo que la granada, yo quiero que se imaginen un palo de mango en puertorriqueño y de mango en todos los demás países. Imagínense un árbol de mango o de mango.
Aquí cuando tú te pones debajo de un árbol de estos grandes con muchas hojas, ¿qué tú estás haciendo? Descansando. Mientras Jonathan y su escudero están planeando hacer la distorsión cognitiva más grande en la historia, su padre está sentado debajo de un árbol tomando sombra con el ejército pensando cómo van a vencer. Vamos a ir estudiando esto en los próximos minutos, pero hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. La mayoría de personas, incluyendo, según lo que nos dice hermana White en el Espíritu y Profecía, menciona que la iglesia adventista, la iglesia de Dios, el remanente de Dios en los últimos días, va a fracasar en cuestiones espirituales por 3 razones. Y vamos a dejar de hacer esas locuras que estos personajes de la Biblia hacían por 3 razones. Esas 3 razones las vamos a estudiar a continuación. Número 1, porque el pueblo de Dios se comparará uno con el otro. Eso lo dicen mensajes selectos. Y usted va a decir, no, pastor, yo no me comparo con nadie. ¿Saben qué? El ser humano tiende a compararse. Lo digo por mí mismo. Sí. Mira, si el pastor no llega temprano, ¿para qué yo voy a llegar temprano? Mira, si el hermano fulano de tal, que es el primer anciano, hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? O es que comparado a otros cristianos, ¿yo para qué voy a la iglesia si yo soy bueno? Y comenzamos a compararnos. Los que me conocen, que aquí hay varias gente que me conoce de hace tiempo, los que me conocen saben que yo tengo un complejo. Y por favor les voy a decir mi complejo, pero no se ríen. Como les mencionó el pastor Rebollo, yo soy originario de El Salvador. Aunque viví la mitad del tiempo en El Salvador, la otra mitad en Puerto Rico, pero nací en El Salvador. Y en El Salvador me creó un complejo. Y les voy a explicar por qué. En El Salvador, yo era alto. Les dije que no se rieran. Sí, desde pequeño, en proporción a estatura, en el área donde yo vivía, yo era alto. Es más, cuando yo estaba en 4º, 5º, 6º grado, yo era el más alto de los compañeros, porque yo después llegué a los 5, 7 cuando tenía 12 y de ahí no subí nada más, me quedé ahí. Y yo recuerdo que los niños se me acercaban. Ustedes saben que los niños pequeños para los grandes, en esa época, cuando te estaba dando descripciones y decía estatura mediana, baja, alta, ¿qué ponía yo? Alto. Toda mi vida yo pensé que yo era alto. Sin embargo, a los 16, casi 17 años, decido viajar por primera vez a Estados Unidos, que es cuando llegué al área de Maryland. Y yo recuerdo la primera vez que me subí a un tren, al metro. Y al lado mío se sube este afroamericano de 7 pies. Y yo lo miro hacia arriba y lo único que llegó a mi mente es, yo soy un enano. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Sí, cuando el ser humano se compara con otro ser humano, yo soy mejor que ella. Ella puede decir, pero yo me río mejor que él. Oh, mira, el hermano, mis ojos son mejor que él. No, pero mi nariz es mejor que la del pastor. Y tendemos a compararnos entre nosotros. Pero cuando nos comparamos con Jesús, ahí es donde nos damos cuenta que todos somos unos enanos. Si tú en algún momento te vas a comparar con alguien, en el nombre del Señor Jesús, déjame decirte que te compares con Él. Compárate con Jesús. No nos comparemos con seres humanos. Cuando lo hacemos, tendemos a fracasar, a nuestra fe caer, tendemos a criticar, tendemos a dudar. Sí. ¿Saben qué? Jonathan podía decir, si mi papá, que es el rey, está sentado de un árbol tomando sombra, ¿yo para qué yo me voy a ir a sacrificar? ¿Sí o no? ¿Lo podía decir sí o no? El rey. Pero él no hizo eso. Es triste cuando en las iglesias alguien dice, no, yo
¿para qué nos vamos a matar haciendo un buen sábado joven si el sábado joven pasado del mes pasado no sirvió? ¿O para qué yo voy a hacer una buena escuela sabática si los hermanos no agradecen? ¿Para qué yo me voy a esforzar para estar temprano en la iglesia si nadie lo me ve? Hermanos, esto que estamos haciendo lo hacemos para honra y gloria de Dios. Nada más ni nada menos. Si funciona, gloria a Dios. Si no funciona, gloria a Dios. Pero ese fuego donde tenemos que tener en cuenta y nuestra mente que el Espíritu de Dios nos trajo a este lugar con un propósito, se tiene que cumplir. Pero sí, Satanás por ahí nos va a tocar. La segunda razón por la cual el ser humano deja de hacer estas cosas grandes que normalmente hacemos es por un factor que a través de la historia bíblica lo hemos estado viendo, y es el factor miedo. El primero, porque nos comparamos. Segundo, miedo. ¿Cuántos de ustedes les gusta tener miedo? Es feo. Es una sensación que a nadie le gusta. Aunque hay muchos que pagan películas para ir a que les dé miedo. Pero no es una sensación que a alguien le guste. Es más, el miedo nos bloquea. El miedo nos hace diferentes. Y una de las cosas que Satanás va a inculcar en la mente del ser humano en los últimos días es el miedo al fracaso. Es el miedo a no luchar por lo que tú quieres. Es el miedo a decir yo no puedo o yo puedo hacerlo. Iglesia de Woodbridge, si yo le diría en esta mañana que esta iglesia, si con el poder de Dios se puede triplicar en un año, muchos van a decir amén, gloria a Dios, pero no es real. Yo creo que en el nombre de Cristo todo es posible, pero a veces el miedo no nos deja. Sí, mientras Saúl estaba con sus 600 hombres planificando qué yo voy a hacer para enfrentarme a un ejército de miles con 600 hombres nada más, Jonathan y su escudero dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. No vamos a pensarlo, si lo pensamos no lo hacemos. Vamos a hacerlo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en situaciones donde el miedo te bloquea. Y el problema es que cuando el miedo llega, dejamos de ser nosotros. Cuando estaba en Puerto Rico, en un momento determinado, estoy ayudando en una iglesia. No voy a dar mucho detalle tampoco de esto, pero estoy en esta iglesia ayudando con un grupo de ministeriales, estudiantes de teología, y nos piden, a su servidor, me piden a mí, que hiciera un campamento de supervivencia. Para los que son de allá de Puerto Rico, saben que Puerto Rico es pequeño, no hay mucho lugar para hacerlo, pero conseguimos un lugar en medio de la isla, en un pueblo que se llama Orocovis. Ahí en medio de la isla estamos. Para que tengan esta idea, en Orocovis fue el primer lugar donde apareció el chupacabra. Así que es un lugar bastante solo, es un lugar bastante... Y yo le digo a los muchachos, vamos a ir a este lugar. Los muchachos al principio no querían porque eso era un poquito no había electricidad en esa parte. Había ríos, estaban las montañas de Utuado al otro lado. Pero al final los convencimos y nos fuimos para allá. Y vamos a estar viernes, sábado y domingo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en estos campamentos de supervivencia. ¿Lo han hecho? Es una experiencia bastante interesante porque los verdaderos campamentos de supervivencia tú no tienes que llevar, o sea, nada. No comida, no agua, no nada. Y nosotros lo tomamos bien en serio, era un grupo bastante valiente. Dijeron, pues ¿sabes qué? No vamos a llevar ni tiendas de campaña, sí, debajo de los árboles. Ese día yo aprendí que se tarda más uno en prender un fuego que lo que dura, porque no llevábamos ni fósforo. Y es en ese momento donde los guías mayores, los conquistadores, se lucen y dicen, no se preocupen, nosotros nos hacemos cargo de esto. Y sí, todo estaba bien. Llegamos, casi era la puesta de sol, los muchachos dijeron, vamos a hacer una fogata. Como les digo, ahí fue donde aprendí que
Empezaron a tratar de prender el fuego como a las 4 de la tarde y como a las 7 llegaron a prenderlo. Hicimos la fogata, todo estaba bien, se recibimos el sábado. Cuando estamos en pleno de lo que estábamos haciendo, comienza a llover. Esta mañana le estaba diciendo a los de casa que en Puerto Rico llueve todos los días, por lo menos en esa área. Al principio, es una lluvia tranquila, una lluvia normal. Pero tú sabes cuando esta lluvia no se va a parar, cuando tú ves que esta lluvia sigue y sigue y sigue. Y una lluvia en el campo no es lo mismo que una lluvia en la ciudad. Tú sientes que los rayos te caen en la espalda. Y comenzó a llover. Llega el punto cuando nosotros nos damos cuenta que esto, ya la fogata se había apagado, todo estaba... Cuando comenzamos a notar que nuestras mochilas, nuestros bultos, los backpacks, estaban montaña abajo con el agua corriendo, es ahí donde nos damos cuenta de que ahora sí estamos en un lío. Así que tomamos lo que andábamos y empezamos a correr. A correr. No me pregunten para dónde, porque nadie sabía para dónde íbamos. Lo único que nos dio a la mente fue, vamos a correr. Era un grupo de casi 120 jóvenes. Ahora imagínense 120 jóvenes corriendo sin rumbo. En lo que estábamos corriendo encontramos una casa que literalmente es la cuarta parte de este templo acá. Una puerta y 2 ventanas. Dentro de la casa, que se supone que no nos metiéramos ahí porque eso era de otra, no sabíamos de quién era, pero estábamos desesperados. Estaba abierta la puerta, había heno, pasto para los animales. Así que nos metemos ahí, los 120 jóvenes, empapados, completamente mojados. Ya son casi las 11 de la noche. Estamos esperando que la lluvia pase. Pero a eso de las 11 de la noche, a uno de los muchachos se le ocurre la brillante idea de comenzar a contar historias de miedo. ¿Ustedes saben cómo se pone el ambiente? Tienes frío por el agua, hay viento, hay rayos, Y mientras estamos haciendo esto, en una de las ventanas se escucha esto, pero mucho más fuerte. Todo el mundo guardó silencio. Uno de ellos dijo, no, es el viento. Y siguieron contando sus historias. No había pasado ni 5 minutos cuando en ambas ventanas al mismo tiempo, yo lo primero que hice fue contarlos. Estábamos todos ahí. Todo el mundo guardó silencio. Se pusieron a reír, no, eso no puede ser nada. Y por tercera vez volvieron a hacerlo, pero esta vez fuerte. Yo les puedo decir esto, hermanos. Yo he sido adventista desde niño. Desde los 5 años. Y toda mi vida, no voy a decir cuántos años tengo, y en toda mi vida, yo nunca he visto un grupo de jóvenes tan consagrados como esa noche. No hay Dios tan grande como tú, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los hombres se abrazaron entre ellos mismos. Las muchachas, aquí llegamos, ya nos morimos, que no sé qué estamos haciendo aquí. Empezaron a quejarse, empezaron a regañar al que los había llevado. Y es ahí donde tú te das cuenta y tú dices cómo el miedo te cambia. Hace ni 2 horas atrás estábamos exaltando el nombre de Dios, estábamos diciendo que Dios es grande, estábamos diciendo que éramos victoriosos en Jesús, pero ahora que está esta situación, ¿qué pasó? Nos había transformado. Sí. ¿Cuántos de nosotros decimos que tenemos fe, que estamos bien, pero viene una prueba y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra fe? Comienzas a dudar, te quedaste sin trabajo, créanmelo, lo puedo decir por experiencia. Y tú dices, Señor, ¿dónde estás? Te dicen que tienes una enfermedad que puede ser terminal y tú comienzas a decir, Señor, ¿pero por qué? Comienzas a tener problemas con tu esposo, con tu esposa y dices, Señor, pero si tú tenías un plan bueno para mí, ¿qué pasó?
comienzas a notar que tus hijos están por caminos que no son los necesarios o que no son los buenos, y tú comienzas a decir, ¿qué hice? Y Satanás utiliza el miedo para hacernos tambalear y arrepentirnos de este llamado tan bello que Dios nos ha hecho. Ahora, ¿qué hizo Jonathan? No se preocupen, hermano, estoy viendo el reloj. Versículo 6. Todo el mundo. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Jonathan le dice a su escudero lo siguiente. Pues Jonathan le dice a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás, escuchen la palabra que utiliza, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En otras palabras, Jonathan le dijo a su escudero, ¿sabes qué? Nosotros somos más que ellos. Nosotros podemos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese pensamiento? Mis queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesús, déjenme decirles, ser cristiano a ustedes y a mí no nos garantiza de que nunca nos vamos a enfermar. Pero ¿saben qué? Nos garantiza que a nuestro lado está el médico de los médicos. Sí, ser parte de esta iglesia, ser parte del pueblo de Cristo, no te garantiza de que no vas a tener problemas económicos. Pero ¿saben qué? Sí nos garantiza de que a nuestro lado está el Dios que todo lo provee. Es más, ser cristiano a ustedes y a mí no nos garantiza de que nunca nos vamos a morir. Pero sí nos garantiza la vida eterna en Cristo Jesús. Y si usted en esta hora, en algún momento ha dudado de la razón por la cual Dios lo llamó, yo quiero decirle de que usted tiene que darle gloria y alabanza y gracias a Dios todos los días, porque usted está en el lugar correcto, porque usted decidió hacer lo mejor en su vida y era seguir a Jesús. Sí, muchas veces nos vamos a comparar, muchas veces vamos a tener miedo, pero Dios puede salvar con muchos o con pocos. Ya estamos concluyendo. ¿Cuál es la estrategia de Jonathan? Yo no sé si aquí hay gente que ha estado en el ejército. Yo nunca he estado. Y yo no soy experto en artes de milicia, pero sí puedo decir que la estrategia de Jonathan fue, si ustedes creen que la idea de ir a meterse al campamento de los enemigos era mala, la estrategia fue la peor. La estrategia, dice la Biblia, y la voy a parafrasear por el tiempo, la estrategia le dice Jonathan a su escudero, vamos a hacer lo siguiente. Ellos están en esta montaña, los filisteos están en esta otra. Tenían que bajar este precipicio, subir para llegar donde estaban ¿quiénes? Los filisteos. Y Jonathan le dice a su escudero, vamos a bajar, y si mientras estamos subiendo, ellos nos ven, es que Dios nos dio la victoria. Si no nos ven, nos vamos a regresar porque Dios no quiere que ganemos. ¿Me están siguiendo? Léanlo, lo dice la Biblia, léanlo. Vamos a bajar, y mientras vayamos subiendo, si ellos nos llaman, nos ven, es que Dios nos dio la victoria. Pero si no nos ven, es que Dios no quiere que ganemos. Y nos vamos a regresar. Sí. La peor estrategia militar que puede haber. Pero ¿saben qué? Cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la palabra de Dios dice que comenzaron a escalar con su escudero. Y cuando estaban escalando, imagínate esta escena. Dos jóvenes, completamente distorsionados cognitivamente. Y un ejército de 1,000, 2,000, 6,000 soldados en la parte de arriba. Dice la Biblia que hicieron esto. Y les dijeron, suban que queremos contarles algo. Léanlo. La Biblia no dice esto, es mi imaginación pensándolo, pero me imagino que Jonathan dijo, yes, nos vieron, vamos a ganar.
Y aquí es donde termino con lo último que dice los estudios acerca de por qué el pueblo de Dios ya no hace las cosas que se hacían antes. Porque hemos perdido nuestro primer amor. Ya no amamos esto. Jonathan sabía y amaba lo que hacía. Y dice la palabra del Señor que subieron y en lo equivalente a 20 pies en las medidas actuales ya habían matado a 20 soldados filisteos. Y los filisteos dijeron: ¿qué es esto? 2 personas ya mataron a un montón solamente subiendo. Si estos son 2, todos los que tienen que estar alrededor de nosotros tienen que ser más grandes y nos van a matar. Y dice la palabra de Dios, aunque no da mucho detalle, que comenzaron a pelear entre ellos mismos al punto que la tierra tembló. 2 jóvenes peleando entre miles. Yo no sé cómo fue esa batalla, pero si en algún momento tienen que hacer una película, sería bueno hacer una película de esos 2 muchachos. 2 contra todo un ejército, la tierra tiembla, Saúl está debajo del arbolito tomando sombra y le dice a uno de sus que está con él: ¿y qué es ese eso que está pasando en el campamento de los filisteos? ¿Qué es ese estruendo? ¿Qué está pasando? Y le dicen: tu hijo. Sí, el joven de la iglesia de Woodbridge que quiso revolucionar todo, él es el que está haciendo eso. El miembro de la iglesia de Woodbridge que no se conformó con sentarse y decir: que pase lo que pase, yo no voy a hacer nada. Aquel miembro de iglesia que dijo: ¿sabes qué? Si nadie lo hace, yo lo voy a hacer. Pero va a ser para honra y gloria de Dios. Y sí, todo comenzó a cambiar. La Biblia dice que esa tarde Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 422. Lo que les estoy diciendo, hermanos, no me lo estoy inventando, todo está en el Espíritu de Profecía y se lo voy a leer. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 422, dice: pero después de un tiempo, hablando de la iglesia adventista en los últimos días, el celo de los creyentes, su amor a Dios y entre ellos comenzará a disminuir. Penetrará la frialdad en la iglesia y surgirán divergencias ante los ojos de muchos. La razón, porque dejaron de contemplar a Jesús como su autor y consumador de su fe. Mucha gente cree que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios de ahora. Oh, porque Dios antes hacía milagros grandes y ahora no pasa. Sigue siendo el mismo Dios. ¿Quiénes son los que hemos cambiado? Nosotros. Sí. No es fácil. Lo que voy a contarles a continuación, y esto es para terminar, lo voy a contar y aclaro, quiero decir para honra y gloria de Dios. Cuando viví un tiempo aquí en el área metropolitana, exactamente en Maryland, y un día recibí el llamado para estudiar teología. Una larga historia. En ese momento, un estudiante, un miembro de la iglesia, que para esa época era bastante especial, me dice: vete a estudiar para Puerto Rico. Yo estoy estudiando ahí. Se llamaba Federico Rebollo. Yo le digo: pero yo no conozco Puerto Rico. Vente para acá, eso está bueno acá. Yo le dije: ¿sabes qué? Voy a irme para Puerto Rico. Y sí, estudié en Puerto Rico 4 años, hice mi bachillerato, me gradué de teología. Sin embargo, durante esos 4 años aprendí muchas cosas, pero también aprendí de que a veces la parte emocional del ser humano, Satanás la ataca mucho. Y por ahí es donde Satanás va a atacar al final, la parte emocional. Y yo dije: ¿sabes qué? Yo quiero estudiar algo que tenga que ver con salud mental. Quiero ser psicólogo. Había un problema. Ya todos los programas donde yo quería entrar ya estaban cerrados. Yo me gradué en mayo
Y el programa comenzaba en agosto, los programas. Encontré una universidad donde todavía podía entrar. No se asusten cuando les diga el nombre. Se llamaba la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. De Ponce. Ahí mismo. Tenía que mudarme de Mayagüez a Ponce e irme a estudiar ahí. Pero antes de eso tenía que pasar por la entrevista. Así que hice la entrevista. Me sentaron y no me pregunten por qué, pero en la entrevista, en los papeles que tenía que llenar, preguntaron religión. Así que yo puse adventista del séptimo día, bachillerato en teología. Las personas que me estaban entrevistando, que eran 3 doctoras, una de ellas era monja, Sor Fátima, ya dije hasta el nombre. Me dijeron lo siguiente: tu bachillerato no es en psicología, es en teología. Estás tratando de entrar a un programa doctoral cuando no tienes maestría. Y no quiero decirlo de mal, pero no eres de nuestra religión. Y para esto tienes que tomar clases de religión y tienes que estar. ¿Para qué te vamos a dar el espacio a ti cuando se lo podemos dar a alguien más? Así que, aunque no lo crean, mi respuesta fue: no sé. Una de las profesoras, la que está a mi lado, yo estoy aquí. Quiero que vean esta escena. Yo estoy sentadito y estas 3 profesoras al frente en una mesa, sentadas las 3 al frente mío. La que está a mi lado izquierdo, que sería el lado derecho, se pone de pie y me dice: de pie, recomiéndame un libro. Iglesia, ¿qué libro ustedes creen que yo le recomendé? La Biblia. Y yo le dije: la Biblia. Ella se puso a reír y me dice: ¿tú crees que la Biblia es más importante que la psicología? Iglesia, ¿qué creen que yo le dije? Eso es así. Cuando yo le dije eso, la profesora que está en medio se puso de pie y me dijo: entonces, ¿para qué quieres estudiar psicología? Mi respuesta fue: porque quiero hacer la diferencia. La que está a mi lado izquierdo se puso de pie. O sea, al lado izquierdo de ustedes, al lado derecho mío. Se pone de pie y dice: mira, quédate en lo tuyo. Así. La religión y la psicología no tienen nada que ver. Te puedo decir algo. Me dijo así: no te ofendas, pero ustedes los adventistas no están bien de acá. Cuando ella me dijo eso, me tocó el orgullo cristiano. Sí, la Biblia dice que no hay que ser orgulloso, pero me lo tocó y me lo tocó bien fuerte. Se supone que la entrevista durara 20 minutos. Yo llegué a las 3 de la tarde. Cuando eran como las 6 de la tarde, ya no eran palabras suaves ni profesionales. Era tira y tira. Llega un punto donde este que está aquí le dice a ellas: doctoras, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esto que ustedes están tanto peleando para que yo no pueda entrar? Y ella me dice: son 3 años de maestría, 3 años de doctorado y 1 año de internado, del internship. ¿Cuántos son esos? ¿Matemáticas? Y ahí es donde tú dices: Señor, no sé qué estoy haciendo, tú sabrás. Y yo me sonreí y le dije a ellas: si ustedes me dejan entrar al programa, yo voy a hacer esos 7 años en 4. La que está en medio se sonríe y me dice: te repito, ustedes están mal de acá. Mi respuesta fue: o tienen miedo. Y recuerdo que, no voy a decir el nombre de ella, pero esta doctora se sonrió y me dijo: ¿sabes qué? Te vamos a dejar entrar, pero tú no tienes idea cómo yo me voy a disfrutar cuando te vea saliendo por acá, comprobando de que tú estás mal de la cabeza, que esto no es para ti. Eso fue en el año 2009. En el año 2013, cuando me estaba graduando,
Recuerdo que, y tengo esa foto, la enmarqué y todo. Esa profesora me abrazó. Me dice, lo que te voy a decir no viene de un psicólogo, te lo voy a decir como humano. Esa locura de ustedes es bendecida. ¿Y saben algo? Yo creo que eso es lo que nos falta a veces. Ese valor para hacer cosas extraordinarias. Dejar el miedo. Amar lo que hacemos. Amen esto. Esto no es cualquier cosa. Esto es lo mejor. Es lo mejor. Jonathan sabía que la única manera de alcanzar la victoria era arriesgándose, sin decir que por qué los demás no lo hacen. No, yo lo voy a hacer. Sin tener miedo, yo lo voy a hacer porque amo a Jesús. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta mañana? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, no somos dignos, somos pecadores, pero por el privilegio que nos diste a través de Jesús estamos en este lugar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que nos dé las fuerzas. Sí, Satanás está molesto, Satanás no quiere que estemos en este lugar, pero por alguna razón tú permitiste que llegáramos. Por favor, Señor, danos la victoria, danos la fuerza, y que en este proceso de santificación, si en algún momento caemos, nos des las fuerzas para levantarnos. Bendice esta iglesia, bendice a los jóvenes. Permite, Señor, que a través de sus vidas tu obra crezca. No somos dignos, pero reconocemos que por Jesús tenemos este privilegio. En su nombre lo pedimos. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4.